Seguimos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Estamos Jaime Chincha y Carlos Villarreal con ustedes y ahora conversamos con el exministro de Economía, Carlos Oliva. ¿Cómo está, señor Oliva? Muy buenos días, gusto de escucharlo. Buen día. Bueno, buenos días, Carlos, Jaime. Un gusto también hablar con ustedes. Un gusto. Queríamos saber su opinión sobre algunos proyectos de ley que se están presentando en el Congreso, ya van a ir a pleno, van a debatirse, y básicamente el tema de retiro de fondos de pensiones, tanto en el ámbito privado como el público. Además, hay que recordar que los bonos peruanos cayeron por preocupaciones de que los fondos de pensiones locales podrían verse justamente obligados a reducir sus tenencias después de estos proyectos aprobados ya a nivel de comisiones y que están pendientes en el Pleno. ¿Qué efecto pueden tener, señor Oliva? Sí, miren, ambos proyectos yo creo que no son apropiados. Primero hay que tener en cuenta que es responsabilidad del Ejecutivo hacer frente a la parte financiera de esta pandemia. Y no es una buena señal que el Congreso emita leyes las cuales el Ejecutivo está en contra de ellas, ¿no? Este es un concepto general, pero no, el Congreso no puede pasar por encima del Ejecutivo y hacer cosas que el Ejecutivo no está de acuerdo, simplemente. Entonces, eso en términos generales. Ahora, en términos particulares, efectivamente, solo el hecho de que se haya aprobado en una comisión el retiro del 100% de las AFP para un grupo de personas ha tenido un efecto negativo en los mercados. ¿Qué significa ello? Que el precio de los bonos peruanos ha caído y la tasa de interés de los bonos peruanos ha aumentado. Eso significa que el Estado tiene que pagar más por las emisiones futuras que haga. Es, perdón, señor Oliva, con lo que precisamente nos endeudamos al comienzo de la pandemia. Exactamente. Al principio de la pandemia nos endeudamos a unas tasas relativamente bajas. Y vamos a tener que endeudarnos en los próximos meses de todas maneras y el otro año también. Para hacer un ejemplo, digamos, para que la gente lo entienda, a ver, uno se vuelve, digamos, deudor de algo, ¿no? Se saca un crédito, etcétera. Haciendo, digamos, la comparación a dimensión país. Si yo, el Perú, se endeudó por cuánto en marzo, ¿no? Y ahora con lo que está haciendo el Congreso y ven los agentes internacionales desde fuera, el retiro de la ONP, el retiro de la AFP, ¿cuánto es lo que ahora voy a tener que pagar el 2031? Voy a tener que pagar más por los intereses, ¿no? Si antes pedía yo 100 y pagaba 2 soles, ahora cuando vuelva a emitir 100 voy a pagar, no sé, 2 soles 50, por decirlo, ¿no? Entonces, pero eso sumado y sumado, al final voy a pagar muchísimo más. Exacto, porque estamos hablando de emisiones de 3.000 millones de soles, 5.000 millones de soles, de grandes montos, ¿no? Entonces, eso significa que en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto hay una línea donde yo tengo que poner la plata para pagar intereses. Si esa línea antes era 10 soles, ahora voy a tener que poner 11 soles, lo cual significa que le voy a tener que restar ese sol extra que voy a pagar de intereses, se lo voy a tener que restar a otro tipo de gasto, a la inversión en hospitales, al sueldo de X o a la inversión en Z, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es quitándole plata al presupuesto para inversión para tener que pagar deuda, digamos. Ese es el efecto, digamos, práctico, ¿no? Eso es una parte financiera. Ahora, el problema de fondo es que estamos dándole la posibilidad de pensión a la gente, ¿no? Eso es el problema de fondo, digamos, que es más importante. Pero ahí justamente quería que nos detuviésemos, porque eso es en el caso de lo que se ha aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor respecto al fondo de las AFPs. Pero ahora van por la ONP. En la ONP, como es público y sabido, no hay cuentas particulares, es un fondo común que sale de una parte, pone la ONP y otra buena parte sale del fisco. ¿Cómo se va a hacer para pagar eso que están los congresistas tratando de aprobar? O podría recurrirse al mecanismo de, como no tienen iniciativa de gasto, inconstitucional. ¿Por dónde va la cosa? Sí, yo creo que esto, bueno, yo no soy abogado, pero para mí es totalmente inconstitucional, ¿no? Yeah. Porque lo que están haciendo es aumentando el gasto del Estado
en el pago de estas supuestos retiros de fondos, ¿no? En el caso de la ONP, el Estado ha hecho una especie, digamos, de contrato con la sociedad de la forma como se financia ese fondo de la ONP, ¿no? Lo que se paga en este momento, lo que paga un joven, digamos, en este momento de su cotización a la ONP, se utiliza en ese mismo momento para pagarle a un pensionista. No hay, como usted dice, no hay un fondo que esto se acumula, ¿no? El sol que entra del joven que está pagando, la ONP lo agarra y con ese mismo sol se lo paga al pensionista. Entonces, esa es la manera como se está financiando, digamos. Entonces no hay forma de poder devolver fondos sin ocasionar un gasto extra al Estado. Además que no existe un fondo, como digo, ¿no? Es algo... Claro, algo además, don Carlos, hay que recordar otro aspecto que usted ha dicho efectivamente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero también hay que tomar en cuenta una característica que es la intangibilidad de los fondos de pensiones. Y eso también, entre comillas, se está violando, ¿no? Así es. Que eso también influiría en el caso de la AFP, ¿no? Porque... Claro. En ambos sectores. Yo no soy abogado, pero he visto en algún momento en la Constitución un artículo que dice que los fondos de la seguridad social de pensiones son intangibles tanto en el lado privado como en el lado público, ¿no? Entonces, pero bueno, es un tema para abogados, pero estoy seguro que... Artículos 11 y 12 de la Constitución. Sí, el tribunal va a poder eventualmente... El problema que se va a generar es que mientras el tribunal lo ve, ya se fue toda la plata, ¿no? Y cuando el tribunal diga que eso es inconstitucional, ya metimos la pata, digamos, y no sé, ahí... Claro, ¿cómo regresa la plata? Exacto, ya no va a regresar porque ya se fue, ya se gastó, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy serio. Entonces yo reitero un poco la idea que decía al principio, ¿no? En estos momentos de crisis necesitamos unidad y necesitamos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se pongan de acuerdo en las medidas que se van a dar. No puede ser que uno trate de avasallar al otro e imponerle a otro algo que no quiere, ¿no? Entonces esto es totalmente dañino. Don Carlos, quería hacerle una pregunta. Usted ha sido ministro de Estado. ¿Cree usted que en este momento, en donde estamos emprendiendo una especie de recuperación económica tras la pandemia, sería conveniente interpelación y censura a una ministra de Economía, como el caso de María Antonieta Alba? No, para nada, para nada. Más allá de que yo creo que la ministra está haciendo una muy buena labor, este no es el momento para una interpelación y mucho menos para una censura, ¿no? Yo he visto las preguntas que se le hacen y son preguntas que ella ya las ha respondido, ya sea en sus presentaciones públicas o incluso en las mismas comisiones del Congreso, ¿no? Son preguntas que además todo el mundo las está respondiendo, son preguntas como la que usted me está haciendo ahora, que muchos economistas las estamos respondiendo. Entonces yo no veo realmente que sea el momento preciso para que se aplique una interpelación, más allá de que sabemos que es totalmente constitucional y el Congreso lo puede hacer, ¿no? Pero son respuestas que ya se han dado, que la está dando muchísima gente, y sobre todo el momento, ¿no? No me parece mal que en todo caso que la ministra las siga respondiendo, digamos, pero una censura, sí, eso ya me parecería... No, pero han condicionado, perdóneme señor Oliva, han condicionado, por lo menos la bancada Podemos Perú, ha condicionado a que si la ministra de Economía no les aclara, ya sabemos por dónde va esa aclaración, que es posible retirar el 100% de los fondos de la ONP, si la ministra no deja claro eso, va a la interpelación. Entonces, ¿cómo se va a poder aclarar cómo se retira el fondo de cuentas individuales que no existen y cómo es que se haría una entrega de fondos de la ONP? Entonces, tal parece que la interpelación es inminente. Sí, bueno, es una bancada que, a ver, es solo una bancada, digamos. Yo no sé si es el sentir del resto de la gente. Yo creo que hay varias bancadas en ese sentido, ¿eh? Por lo que hemos escuchado ayer, don Carlos, hay varias bancadas en ese sentido. Sí, bueno, en todo caso, a ver, yo creo que la ministra ya lo aclaró. Cualquier economista, digamos, también lo puede aclarar. Ahora, si no se entiende, ya es otro tema, digamos, pero de aclarar ya se aclaró. Y ya mucha gente estoy seguro que le queda claro. Entonces, si se insiste en esto y no se quiere entender lo que se está diciendo,
claramente hay una intención política detrás, ¿no? Y ya contra eso cualquier aclaración que se haga es innecesaria, ¿no? Entonces, si estamos hablando ya de que se quiere forzar algo y no se quiere entender lo que se les dice, pues estamos hablando ya de otro escenario, ¿no? Pero reitero, no es el momento para hacerlo. Es más bien lo que deberían estar trabajando juntos es para poder viabilizar rápidamente este tema de los bonos que se están dando, ¿no? Y los problemas que existen. Yo creo que ahí es donde hay que ponerle las balas, porque esa sí es una medida que va a tener mucho mayor impacto y es digamos la manera correcta de apoyar a la gente vulnerable, no es dinamitando un sistema que no tendría por qué desaparecer, ¿no? Yo creo que el foco tendría que cambiarse y salirse de estas ideas y irse el tema de los bonos, que es donde efectivamente hay que apuntarle, ¿no? Y yo sé que el gobierno lo está haciendo, pero ahí sí se necesita ponerle más punche, como se dice, para poder hacerlo de una forma más rápida y ojalá que de una manera un poco más focalizada, porque si focalizamos vamos a poder seguir dando más bonos a lo largo de los meses. Carlos Oliva, exministro de Economía con nosotros. Muchas gracias, señor Oliva, por participar esta mañana en Ampliación de Noticias. Un tema preocupante, Carlos, porque estos bonos, justamente nos hemos endeudado 2026, 2031, hasta esos años, son 2 fases, y ahora, con lo que está haciendo el Congreso, teníamos una tasa bajita y esa tasa ahora está subiendo. Entonces vamos a tener que pagar más al final, y eso es mayor deuda a futuro. Ojo, las cosas que están pasando ahora, después nos van a pasar literalmente la factura. 8:31 de la mañana, regresamos con más, aquí en Ampliación de Noticias.